Bueno, es lunes del doctor Luis Estrada, director general de SPIN. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Fíjate que la semana pasada el presidente, yo te diría que son dos temas, los has mencionado el día de hoy a lo largo del programa, por supuesto las inundaciones en Tabasco y la elección presidencial, el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos. Vamos por partes. La primera es el asunto de las inundaciones en Tabasco, Joaquín, que el presidente, como mencionabas, interrumpió una gira que estaba haciendo por Nayarit, pero que las inundaciones llevaban varios días en Tabasco y que el presidente llega pues muchos días después de la necesidad de la presencia y también pues de las acciones que se tendrían que tomar. Fíjate que hay una cuestión en términos de crisis que las personas evalúan o refieren respecto de las autoridades. Si bien cuando hay un fenómeno natural, como en este caso un huracán o un frente frío, una inundación, en fin, cuestiones que están fuera del alcance de las autoridades en términos del origen de la crisis, la gente no culpa, por supuesto, a las autoridades porque se haya inundado necesariamente la ciudad o porque un temblor haya ocurrido, en fin. Lo que sí culpa a la gente es qué tan rápido, y eso está probado científicamente en diferentes estudios, qué tan rápido atiende la emergencia la autoridad. Y me parece que especialmente en Tabasco, de donde es originario el presidente, pues imagínate, tendría que haber tenido una especie de atención. No es diferente porque es presidente de todo México, pero pues bueno, esperaría uno que por ser el estado originario del presidente, bueno, pues tuviera una especie más importante de atención de parte del presidente. Y sobre todo creo que los mensajes que dio durante el fin de semana, especialmente uno que dijo que ojalá y dejara de llover según los pronósticos, pues entonces también eso me parece que se va o se aleja de la empatía, Joaquín. Y fíjate, nosotros hemos contado que el presidente tiene esta tendencia a hablar de la fortuna o de la suerte para ciertos temas que no tendría que ser así. Hemos contado al día de hoy, Joaquín, que ha mencionado por fortuna o fortuna en términos de suerte 40 veces. Cuando el presidente ha dicho toco madera, lo ha hecho 53 veces. Cuando dice, bueno, toco madera, que esto no vaya a suceder, 53 veces. Pronósticos. Los pronósticos, bueno, pues ya sabemos de crecimiento o en este caso de que deje de llover, 117 veces. Y afortunadamente, cuando el presidente dice, bueno, afortunadamente pasó esto o no pasó esto, lo ha dicho 542 veces, Joaquín. La suerte o la fortuna, un elemento que el presidente utiliza recurrentemente en la forma de comunicar respecto de cuestiones que debieran, pues si bien no prevenirse o no tiene el control en algunos casos, como decimos, una tragedia natural, pero sí, Joaquín, y yo creo que tú estarás de acuerdo, que sí en lo que le toca al gobierno y lo que le toca en la responsabilidad a las autoridades, Joaquín. Sí, mira, la mayoría de los presidentes, jefes de gobierno, incluso jefes de Estado, cuando hay una tragedia así, lo primero que hacen es, primero se informan, enseguida van. Una vez recuerdo cuando lo del Paulina, con Ernesto Zedillo, canceló la gira estando en Hamburgo. Claro. Y voló directo de Hamburgo, Gander por la escala obligada, a Acapulco. Y de Acapulco a Puerto Escondido. Sí. Porque la gente quiere ver al presidente. No sé si sea un factor, lo entiendo, por el tema de la pandemia. Porque si el presidente, cuando va el presidente a este tipo de eventos de desgracias naturales, lo que primero que hace es lo estrujan, ¿sí? Se hacen unos tumultos en torno a él. Pero hoy dijo él que más bien no iba porque tenía otras cosas que hacer en la mañana. Así fue, ¿no? Exacto. Y sabes que, Joaquín, no es solamente una cuestión, como dices, de la cercanía y la empatía, que bueno, ya hemos discutido ese tema sobre la empatía del presidente y cómo reacciona sobre ciertos temas. Pero sobre todo, Joaquín, especialmente en un régimen presidencialista y en este
del presidente López Obrador, en donde las órdenes y las instrucciones son de una forma tan vertical, especialmente de parte del presidente López Obrador, la necesidad de ir y conocer y entender la magnitud de la tragedia, en este caso lo que está sucediendo desafortunadamente para las personas que habitan en estas regiones del país, es poder saber y tomar las decisiones inmediatas, lo que se necesite, los recursos. Porque el presidente dice que se puede garantizar o que se van a garantizar los recursos. Garantizar, Joaquín, es una palabra que también hemos contado, lo dijimos, lo incluimos en la infografía hace 2 semanas. El presidente recurre frecuentemente a hablar de garantizar. Y garantizar de parte de la autoridad es una palabra muy fuerte, Joaquín, porque pues eso implica que exista o de lo contrario puede haber consecuencias legales. Garantizar, si el presidente dice vamos a garantizar recursos, entonces se tienen que entregar sí o sí. De lo contrario puede haber implicaciones legales. Y creo que ahí el presidente pues tendría que conocer siempre lo más pronto posible estas situaciones para entonces saber qué se puede garantizar, qué no se puede garantizar, en cuánto tiempo, y eso, por supuesto, no solo es la empatía, sino también la fluidez de los temas, de los recursos, de las acciones que se necesitan por parte del gobierno. Y un ejemplo, y para enlazarlo con el otro tema, Joaquín, fue cuando el presidente Donald Trump fue a Puerto Rico. Recordarás que el presidente Donald Trump había una imagen que estaba regalando rollos de papel de baño, aventándolos a la gente, y pues sabemos que tardó mucho tiempo en ir a Puerto Rico, en fin, y pues ahora estamos viendo parte quizá de esa consecuencia de atender o no a tiempo estas situaciones. Luis, ahora que mencionas Trump y Puerto Rico, lo que tardó porque estaba de vacaciones Bush en llegar a Nueva Orleans. También, claramente. Ejemplos sobran, Joaquín, de este tipo de cuestión. Sí, pero también hay ejemplos. Mira, ya me ha tocado cubrir muchísimas desgracias naturales, y una cosa es lo que te pueden contar, sí, y otra cosa es lo que ves y lo que sientes, pero sobre todo solo viendo alcanzas a entender la dimensión del daño, de la tragedia, solo así. Claro. Sin duda alguna, Joaquín. Y es por ello que la autoridad, en este caso el presidente, tiene que ir lo más pronto posible. Si tardas días, pues como vimos, como decías ahora en el caso de Katrina y el presidente Bush, bueno, pues las consecuencias en vidas, en cambios de situación para tantas familias, en fin, creo que eso es una diferencia. Fíjate, nada más para darte el dato exacto, el presidente ha dicho 854 veces garantizaremos, o el gobierno garantizará. Creo que también eso es algo que, como te digo, pues si va a estos lugares y garantiza que habrá recursos, bueno, pues eso es sí o sí. Ya veremos si esto se cumple o no. Joaquín, al día de hoy se cumplen 710 días de gobierno. Hoy se llevó a cabo la conferencia de lunes a viernes 489, según todas nuestras cuentas en SPIN, y se cumplen 476 días sin que el presidente entregue sus análisis de salud. Y por último, respecto de lo que mencionaba del tema de la elección de Estados Unidos, Joaquín, creo que ha habido un debate, especialmente en redes, sobre la defensa que hacen algunos del presidente sobre la prudencia de esperar a que los resultados sean oficiales por las autoridades de Estados Unidos. Ya lo platicaste, son pocos los mandatarios en el mundo, contados con una mano, que no han felicitado a Joe Biden por la victoria electoral de la semana pasada en Estados Unidos. Y independientemente de que el presidente tenga un punto en este tema y haya leído hoy, como decías, el artículo 89, y medio lo leyó más o menos en la conferencia, creo que hay algunos puntos que el presidente López Obrador está dejando pasar y creo que son importantes. No solo el presidente habla de prudencia, porque hoy decía que hay que tener prudencia y hay que esperar, no ser imprudentes y adelantarnos a un proceso legal o un proceso judicial, pero el propio presidente se ha adelantado a procesos judiciales de Estados Unidos, como por ejemplo cuando habla de la culpabilidad de Genaro García Luna, cuando las autoridades en el juicio de García Luna, pues en realidad ni siquiera ha empezado formalmente el juicio, y aquí el presidente ya lo mencionó, ha mencionado a García Luna más de 160 veces, y en esas 160 veces lo asume como ya culpable con todas las consecuencias
que eso implica en términos de decisiones de gobierno y también en términos de estigmatización y, por supuesto, violación del debido proceso y otras que hemos también platicado. Pero sobre todo, Joaquín, y con esto quiero terminar, me parece que esta semana centrar el tema y la discusión nuevamente por parte del presidente en si debe o no felicitar a Joe Biden y por qué razones. Y además de eso, desperdiciar el tiempo. El gobierno electo de Joe Biden ya está haciendo cosas, ya está planeando políticas públicas, ya está haciendo la transición lo más pronto posible. Estamos acostumbrados a que en México las transiciones duran meses, en Estados Unidos duran semanas, y en estas semanas el gobierno de Joe Biden está haciendo ya lo necesario para entrar con la fuerza necesaria y empezar a revertir lo que está pendiente o lo que dejó el presidente Donald Trump hasta este momento. Y creo que ahí perdemos en México una oportunidad de insertarnos en la agenda de Estados Unidos, sabiendo que no es que los Estados Unidos nos vayan a buscar y les urge hablar con nosotros. Eso ha sido históricamente al revés. Nosotros tenemos que establecer nuestros puntos lo mejor posible, lo más atractivo posible, y en este caso, me parece, lo más pronto posible. Y en este sentido, creo que el tiempo que se está dejando pasar, quizá hasta pues el propio 20 de enero, un día antes de la ceremonia o el mismo día de la ceremonia, ya que haya tomado juramento el presidente electo Biden, en fin. Bien. Bueno, pues en ese momento se habrá perdido todo este tiempo, Joaquín, y creo que eso es una desventaja para México en todo caso. Toda esta información, Joaquín, como sabes, si googlean Spin y Conferencia Presidente y en lopezdoriga.com. Gracias, muchas gracias, doctor Luis Estrada, director de Spin.